Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal, yo soy Mari. Cada semana traigo para ustedes modelos nuevos y que están en tendencia. Son clases totalmente gratuitas que no tienen ningún costo. Lo único que les pido y que para mí es muy importante es que se suscriban al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones, me dejen un like y un comentario como muestra de agradecimiento. Parece muy insignificante, pero es muy importante para mí y para el crecimiento de nuestro canal. Esto me motiva a seguir compartiendo con ustedes estas hermosas clases. Este es el modelo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Miren qué bolsa tan hermosa. La vamos a trabajar en combinación de puntos, punto medio alto y punto alto. Vamos a trabajar la base desde cero. Les voy a enseñar cómo hacer el cierre de una forma invisible para que no se note y no deje cicatrices en nuestra pieza. Les voy a mostrar lo espaciosa que queda por dentro. Miren este espacio. Es una bolsa muy versátil con un acabado impecable y ustedes la pueden elaborar en el color que deseen. No siendo más, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Voy a trabajar con trapillo premium de trapillo ovillo. Tiene unas medidas de 3 centímetros de ancho y lo voy a estar trabajando con una aguja de 5.5. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a su página de compras. También les voy a dejar materiales y cantidades, peso final de la bolsa y medida final de la bolsa. Vamos a comenzar trabajando en la base del bolso. Iniciamos con un nudo deslizado y trabajaremos 18 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Tenemos la primera cadeneta, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a ir realizando las cadenetas hasta llegar a la número 18. Ya completé las 18 cadenetas, vamos a realizar ahora una adicional y esta va a ser nuestro punto de altura. Vamos a realizar la primera vuelta y esta va a ser de puntos bajos. Vamos a pasar la aguja en el centro de la segunda cadeneta tomando solo la hebra de la parte de arriba. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto. Vamos a realizar el siguiente debajo de la segunda cadeneta. Aquí damos altura, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Vamos a trabajar de esta forma puntos bajos hasta llegar a la última cadeneta. Ya llegué a la última cadeneta. Aquí trabajé 17 puntos bajos. Aquí en esta última vamos a realizar aumentos. Un aumento triple, 3 puntos dentro de ese mismo punto. Pasamos la aguja. Aquí tomamos hebra y realizamos el primer punto del aumento. Colocamos un marcador. Ahí sabremos que este es el primer punto del aumento. Dentro de ese mismo punto vamos a realizar otro. Tenemos dos y vamos a realizar el tercero. Tenemos 3. Colocamos un marcador en ese último punto. Miren que así ya le hemos dado la forma ovalada al inicio de nuestra base. Y es importante colocar marcadores porque esto nos va a permitir trabajar de una forma más rápida y segura porque no vamos a estar contando y contando. Entonces ya sabemos que en estos puntos donde están los marcadores inicia y finaliza el aumento de este lado. Vamos a trabajar puntos bajos en esta parte. Vamos a pasar la aguja y aquí podemos ver dos hebras, 1 y 2. Aquí volteamos de la parte de atrás para que sea más claro. 1 y 2. 1 y 2. Vamos a pasar la aguja debajo de toda la hebra, tomando las dos. Entonces pasamos aquí de este lado, aquí tenemos
el punto de aumento, pasamos al siguiente y realizamos un punto bajo sencillo que está al lado. En el siguiente, estamos aquí en el último punto. En este punto vamos a trabajar un aumento como lo hicimos de este lado, 3 puntos dentro de ese mismo punto. Aquí vamos a pasar la aguja, miren que esta es ya la última cadeneta y de este lado ya tenemos un punto. Vamos a hacer 3 puntos aquí en este espacio. Tenemos uno, colocamos el marcador en el primero, dos y 3. Entonces este puntico que está acá abajo nos va a quedar de relleno y este es el que va a quedar encima. Esto lo estoy haciendo para que el cierre de cada vuelta no nos quede encima de los puntos de aumento. Entonces ya finalizamos aquí esta primera vuelta, vamos a cerrarla, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja solo en esta primera vuelta acá en esta cadeneta. Contamos 1, este no, este queda de relleno, contamos 1 y 2, pasamos la aguja de atrás hacia adelante, tomamos la hebra reservada y la llevamos hacia atrás. Ya finalicé esta primera vuelta con 38 puntos, 16 puntos antes de los marcadores, arriba y abajo, y 3 puntos en cada esquina, 1, 2 y 3 de este lado para un total de 38. Vamos a realizar la segunda vuelta. Esta va a ser de puntos bajos centrados. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto, aquí donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Miren acá atrás tenemos la hebra, debajo de esa hebra hay un punto completo, miren aquí donde se ve la V, pasamos la aguja en el centro de ese punto y verificando que salga de la parte de atrás en medio de estas dos hebras debajo de la lomita. Pasamos la aguja, colocamos la hebra reservada y ajustamos. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Tenemos nuestro primer punto bajo centrado. Vamos a realizar el siguiente, siempre pasando la aguja en el centro del punto y verifiquen que salga de la parte de atrás en medio de las dos hebras. Vamos a trabajar aquí 16 puntos bajos centrados hasta llegar al punto antes del marcador. Ya estamos en el punto antes del marcador. Vamos a trabajar donde están los marcadores punto de aumento y en cada punto vamos a hacer 2 puntos. O sea que vamos a hacer un aumento doble. Quitamos el marcador y aquí abrimos muy bien y vamos a ubicar el punto. Mírenlo aquí donde está, pasamos en el centro y vamos a realizar 2 puntos dentro de ese mismo punto. Estos primeros puntos a veces suelen estar un poquito ajustados. Aquí pasamos la aguja con cuidado, tomamos hebra y realizamos el primer punto. Y el segundo. Vamos al punto del centro, ubicamos el centro del punto y realizamos el primer punto. Siempre verificando que salga de la parte de atrás en medio de las dos hebras. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Aquí tomamos hebra y cerramos. Pasamos nuevamente dentro de ese punto y realizamos el segundo. Aquí trabajamos ahora el último punto.
1 y 2. Ya tenemos los aumentos de este lado. Hemos realizado 2 puntos dentro de cada punto de la vuelta anterior. Teníamos 3, ahora tenemos 6 puntos. Vamos a trabajar de este lado puntos bajos centrados hasta llegar al punto antes del marcador. Aquí realizaremos 16 puntos. Ya finalicé los 16 puntos. Estamos aquí en el punto donde está el marcador y vamos a trabajar la misma secuencia que hicimos de este lado. 2 puntos dentro de cada punto, realizando un aumento. Entonces aquí tenemos el primer punto. Vamos a trabajar el aumento de este lado, verificando siempre, como les decía, que salga de la parte de atrás en medio de las 2 hebras. Aquí ya tenemos el primer punto. El segundo vamos a trabajar el aumento en el punto del centro. Uno y 2. Vamos a realizar el último punto. Abrimos muy bien y ubicamos el centro del punto. 1 y 2. Finalizamos los aumentos de este lado con un total de 6 puntos. Vamos a dar altura a esta orejita y vamos a hacer el cierre de esta segunda vuelta. Vamos a pasar la aguja. Ahora miren que aquí tenemos la primera cadeneta completa. Miren que aquí tenemos un punto, pero le hace falta la cadeneta de encima. Y este punto que está al ladito, tenemos el punto y la cadeneta de encima. Quiere decir que este es un punto completo. Pasamos la aguja debajo de esa cadeneta, donde está el punto completo. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Con esta hebra vamos a completar la cadeneta del punto que estaba mocho. Entonces aquí ya tenemos ahora un punto completo. Finalizamos la segunda vuelta con un total de 44 puntos bajos. Verifiquen que tengan esa cantidad, que no les esté faltando o les esté sobrando un punto. En el centro, antes de los aumentos, seguimos trabajando 16 puntos y los aumentos se están haciendo en las esquinas. Aquí ya llevamos 6 puntos de este lado y 6 puntos de este lado para un total de 44. Antes de comenzar la tercera vuelta, vamos a acomodar la pieza para que los puntos se organicen. Esto lo van a hacer siempre que finalicen una vuelta. Van a ir organizando los puntos para que estos queden bien acomodados. Vamos a iniciar la tercera vuelta. Pasamos la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Miren aquí debajo. Colocamos la hebra sobre el ganchillo y ajustamos. Ajustamos muy bien. Aquí tomamos hebra nuevamente, llevamos hacia adelante y vamos a realizar un punto. Aquí tenemos el primer punto. Vamos a completar los 16 hasta llegar al punto antes del marcador. Ya completamos los 16 puntos. Vamos a trabajar de este lado los aumentos. Vamos a seguir una secuencia de punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo. Iniciamos con aumento, finalizamos con punto sencillo. Punto sencillo es un solo punto. Entonces aquí en este punto vamos a realizar el aumento. 2 puntos dentro
de ese mismo punto, y en el siguiente vamos a trabajar punto sencillo, quiere decir un solo punto. Puntos de aumento, punto sencillo, un punto de aumento, y en este último vamos a realizar un punto sencillo. Finalizamos de este lado con 9 puntos, punto de aumento, sencillo, aumento, sencillo, aumento y punto sencillo. Vamos a trabajar los 16 puntos de este lado hasta llegar al punto antes del marcador. Finalizamos los 16 puntos. Vamos a trabajar la secuencia de este lado. Vamos a dejar donde continuamos. Acá finalizamos con punto sencillo. Quiere decir que acá vamos a iniciar con punto de aumento. Un aumento, ahora viene un punto sencillo. En el siguiente, un punto de aumento. Sencillo. Aumento. Y en este último vamos a realizar un punto sencillo. Hemos completado la secuencia. Aquí finalizamos con punto sencillo y acá iniciamos con puntos de aumento. Vamos a realizar el cierre. Primera cadeneta, pasamos la aguja de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Finalizamos la tercera y última vuelta de la base con un total de 50 puntos. Trabajamos 9 puntos en cada esquina y en los laterales seguimos trabajando los mismos 16 puntos. Hemos aumentado 6 puntos por cada vuelta. En la primera 38, en la segunda 44 y en esta tercera 50 puntos. Les voy a dar las medidas. De largo tenemos 23 centímetros y de ancho tenemos 6 centímetros y medio. Si quieres realizar esta base más larga, realizas más cadenetas al inicio, y si la quieres más ancha, vas a seguir trabajando vueltas teniendo en cuenta la secuencia de aumentos que corresponda por cada vuelta. También puedes reemplazar esta base por una base en cuero. Puedes hacer las modificaciones que desees, si la quieres más grande o más pequeña. Lo que debes tener en cuenta es que la base siempre finalice con un número par. Vamos a esconder esta hebra. Miren que es la cortica del inicio, yo siempre la dejo al final porque este espacio siempre tiende a abrirse. Entonces me gusta cerrarla. Aquí de esta forma les voy a mostrar. Aquí tenemos el punto deslizado del inicio. Yo suelto ese nudito. Aquí jalo. Miren ahí donde se ve el espacio. Y ya el espacio se cierra. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos.
Ya hemos escondido la hebra. Aquí al finalizar a esta puntica le van a colocar un punto de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga. Después que lo hacen, cortan y esconden de esta forma, y así van a esconder todas las hebras que aparezcan en este proceso. Vamos a colocar unos deslizadores. Esta parte es opcional, aquí en el espacio abren de esta forma y de la parte de atrás abren las dos paticas. Aquí ya tenemos nuestra base lista. Vamos a realizar la primera vuelta de subida y esta va a ser de puntos bajos centrados. No vamos a realizar aumentos. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Miren, aquí va la hebra y debajito está el punto. Pasamos en el centro, colocamos la hebra reservada, ajustamos. Aquí realizamos el primer punto bajo centrado, pasamos la aguja en el centro del punto siguiente, realizamos un punto en el que sigue, vamos a realizar el último punto y hemos completado esta vuelta de puntos bajos centrados. No realizamos aumento y tenemos un total de 50 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la tercera vuelta de la base. Vamos a realizar aquí el cierre de esta vuelta. Lo estamos haciendo de la misma forma como hemos realizado los anteriores. Si están trabajando la base y se les ve así de torcida, no se preocupen, ustedes vayan organizándola, que ella después se va acomodando. Lo importante es tener los puntos completos y bien acomodados. Miren que ella después va tomando su lugar. Vamos a trabajar el cuerpo del bolso y aquí vamos a iniciar con el patrón de puntos con el que lo vamos a hacer. Esta va a ser una combinación de dos puntos, punto medio alto y punto alto. Vamos a iniciar realizando una vuelta de punto medio alto y la vamos a trabajar solo en la hebra de la parte de arriba de la cadeneta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Vamos a iniciar un punto medio alto simulado para no trabajar con cadenetas y que no se nos vaya a ver el cierre y la abertura fea. Entonces vamos a simular un punto medio alto. Aquí tenemos la hebra hacia atrás. Miren que esta hebra tiene dos hebritas, ¿cierto? Entonces vamos a dejar esta un poquito corta, así como a la altura de un punto, y vamos a pasar la aguja en el centro de estas dos hebras de esta forma. Vamos a tomar de la hebra larga una hebra y la vamos a llevar hacia atrás. Miren cómo salió. Repito nuevamente. Vamos a simular un punto medio alto. Vamos a dejar esta hebra del tamaño de un punto y vamos a pasar la aguja de adelante hacia atrás en medio de las dos hebras. Vamos a tomar hebra larga y llevamos hacia adelante. Entonces sacamos la aguja, ya tenemos las dos orejitas, pasamos la aguja de atrás hacia adelante en la hebra reservada y de atrás hacia adelante en la última hebra. Aquí de esta forma ajustamos un poquito, así, tomamos hebra y pasamos por las dos. Aquí hemos simulado un punto medio alto de esta forma. También hay otra manera que es prácticamente la misma. Tenemos orejita en el ganchillo, pasamos la aguja directamente en medio de la hebra
tomamos hebra, llevamos hacia adelante, miren así nos queda, tomamos hebra y cerramos. Esta es la forma más rápida, aquí ya se las expliqué prácticamente en cámara lenta. Entonces aquí tenemos el primer punto medio alto y lo tenemos en la hebra de arriba, nos va quedando esta hebra acá abajito. El siguiente punto lo vamos a trabajar tomando la hebra de arriba y la lomita que está atrás. Esto para darle más fuerza a esa primera vuelta, la hebra de arriba y la lomita que está en la parte de atrás del punto, la hebra de arriba y la lomita que está de la parte de atrás del punto. Tomamos hebra, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba y la lomita de la parte de atrás. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Aquí tenemos 3, tomamos hebra y pasamos por las 3. Miren, aquí tenemos el primer punto que hemos realizado completo y el primer punto que hicimos simulando un punto medio alto. Miren que aquí tenemos cuerpo, tenemos la parte media del punto, lo único que este punto no tiene es cadeneta de arriba, pero esa la vamos a realizar cuando finalicemos el último punto. Entonces miren que se ven parecidos, simulan muy bien. Tomamos hebra nuevamente, pasamos en el centro de la cadeneta y en la parte de atrás de la lomita, miren, debajo de la lomita, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Tomamos hebra, centro de la cadeneta, de la parte de atrás, debajo de la lomita, le damos altura, tomamos hebra y cerramos. De esta forma vamos a realizar los puntos medio altos. Vamos a realizar este último punto, tomamos hebra, pasamos debajo de la primera hebra de la cadeneta y pasamos la aguja de la parte de atrás en esta primera lomita, ven ahí donde se ve, tomamos hebra, damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Finalizamos esta vuelta de puntos medio altos, no trabajamos aumentos. Miren cómo se ve. Vamos a realizar el cierre, damos altura a esta orejita y la vamos a pasar de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Llevamos la hebra hacia atrás y ahí ajustamos. Aquí podemos ver dónde hemos completado el punto que realizamos simulado. Miren que aquí está el punto y es muy parecido a los demás. Aquí tenemos cuerpo, tiene la mitad del cuerpo como los demás y ya tiene la cadeneta. Vamos a realizar la segunda vuelta y aquí vamos a trabajar punto combinado, punto medio alto y punto alto. Ya les expliqué cómo van a hacer el punto simulado al inicio cuando estén trabajando por encima de la cadeneta, tomando la hebra de arriba, que fue este punto. Ahora les voy a explicar cómo van a hacer un punto medio alto simulado cuando lo estén trabajando centrado. Entonces aquí lo vamos a hacer centrado. Tenemos orejita del ganchillo, reservamos esta y les voy a mostrar. Miren que aquí el punto, todos tienen la parte larga y encima en el centro tienen una hebra. Vamos a rodar esta hebra un momentico y van a ver que ahí se ve un punto completo. Mírenlo aquí donde está, aquí se ve un punto. Van a pasar la aguja debajo de esa hebra y dentro del punto. Quiere decir que va a ser un punto centrado, pero va a entrar ladeado, de lado. Pasamos la aguja debajo de esa hebra,
y la ingresamos en el centro del punto. Aquí tomamos hebra, siempre que no se nos vaya a ir la que tenemos reservada. Llevamos hacia adelante, damos altura, ya tenemos 2 orejitas. Vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante en la que tenemos reservada y después vamos a coger la última. Aquí pasamos dentro de la última, giramos y vamos a tomar hebra. Ya aquí hemos simulado un medio punto. Vamos a trabajar ahora el punto alto. Tomamos hebra, no lo vamos a hacer en el centro del siguiente punto, sino que nos vamos a ir a la raíz de ese punto, aquí a la base. Miren que esta es la base y aquí nos ha quedado una hebra. Vamos a tomar esa hebra, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Tenemos orejita en el ganchillo, nos ubicamos acá abajo, pasamos debajo de la hebra, de abajo hacia arriba, de esta forma. Tomamos hebra nuevamente, llevamos hacia abajo y damos altura. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra, pasamos por las 2 primeras, damos altura, tomamos hebra y pasamos por las 2 últimas. Ya tenemos el punto alto. Es un punto alto elevado o en relieve porque está encima de otro punto. Miren lo que es el que está acá en la parte de atrás. Vamos a trabajar ahora el siguiente punto y este va a ser un punto medio alto. Pasamos la aguja en el punto que está al lado, debajo de esta hebra, y nos vamos al centro del punto. Miren que debajo de esta hebra, como les decía, se ve un punto. Miren aquí donde está. Va a pasar la aguja debajo de la hebra y luego al centro del punto. Tomamos hebra, pasamos debajo y luego al centro del punto. Tomamos nuevamente hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Aquí tenemos 3, tomamos hebra y pasamos por las 3. Tenemos punto medio alto, punto alto, punto medio alto. Ahora vamos a realizar un punto alto. Lo vamos a hacer en la raíz del siguiente punto. Miren que este es el que sigue, esta es la base. Lo vamos a hacer aquí en esta hebra. Colocamos orejitas sobre el ganchillo, pasamos debajo de la hebra, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Tomamos hebra, damos altura, solo hasta la mitad del punto. Aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos nuevamente hebra, pasamos por las 2 primeras, damos altura a nivel de la que está en el ganchillo. Aquí nos quedan 2, tomamos hebra y pasamos por las 2. Hemos realizado el siguiente punto, tomamos hebra, realizamos el punto medio alto, pasamos debajo de la hebra y realizamos el punto centrado. Damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Tomamos nuevamente hebra, vamos a hacer el punto alto, vamos al siguiente. Miren que aquí nos estamos saltando una hebra. Trabajamos en esta no, trabajamos en esta no, que es el punto medio alto. Trabajamos en la siguiente hebra, de abajo hacia arriba, tomamos hebra, altura hasta la mitad, tomamos hebra, pasamos por las 2 primeras, altura, tomamos nuevamente hebra y cerramos el punto. Siguiente punto, punto medio alto, pasamos debajo de la hebra y vamos al centro del punto. Tomamos hebra, sacamos, damos altura, tomamos hebra y pasamos por todas. Vamos a hacer el punto alto,
pasamos debajo de la lomita, tomamos hebra aquí, altura hasta la mitad, tomamos hebra y cerramos por 2, nuevamente altura, tomamos hebra y cerramos el punto. Punto medio alto, punto alto, punto medio alto, punto alto, medio alto, punto alto, así nos va quedando la combinación de puntos para que tengan una idea y miren de pronto si les hace falta un punto o les sobra, o si los tienen bien organizados, se van a ubicar aquí en las hebritas que van dejando. Punto alto, queda una hebra, que es el punto medio alto. Punto alto, queda una hebra, punto alto. Entonces ven que están haciendo la secuencia correcta. Vamos a realizar ahora el último punto. Aquí tenemos el penúltimo, que es un punto medio alto, y el último va a ser un punto alto. Miren que aquí iniciamos con un punto medio alto, seguimos la secuencia medio alto, alto, medio alto, alto, fuimos trabajando por toda la orilla sin realizar aumentos, y aquí hemos finalizado el penúltimo con punto medio alto. Quiere decir que este último va a ser un punto alto. Por eso es que al inicio yo les decía que la base siempre debe finalizar con un número par para que esta secuencia coincida perfectamente. Tomamos hebra, vamos de la parte de abajo y en la raíz tomamos nuevamente hebra, damos altura, pasamos por las dos primeras y aquí por la segunda. Finalizamos esta segunda vuelta, damos altura a esta orejita y la vamos a pasar aquí en la primera cadeneta completa. Miren que es esta, de atrás hacia adelante pasamos la aguja, tomamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Vamos a trabajar ahora la tercera vuelta y aquí vamos a realizar puntos medio altos. Vamos a estar intercalando una vuelta de punto medio alto, la siguiente vuelta punto combinado medio alto y punto alto, la que sigue punto medio alto y la que sigue más arriba combinado punto medio alto y punto alto. Entonces la primera vuelta fue punto medio alto, la segunda punto combinado alto y medio alto, y la tercera esta punto medio alto. Esta lo vamos a realizar como les expliqué la primera. Vamos a dejar esta hebra del porte de un punto, del tamaño de un punto. Aquí pasamos la aguja en medio de estas dos hebras donde se hizo el cierre. De esta forma tomamos hebra y damos altura. También lo pueden hacer como les expliqué la del inicio. Pasan la aguja en el centro de las dos hebras. Aquí toman hebra y llevan hacia adelante. Pasan la aguja en la reservada de atrás hacia adelante y después en la última que realizaron. Aquí ajustan un poco, dan vuelta y realizan un punto. Y aquí tenemos simulado el punto medio alto. Miren que tenemos punto medio alto sobre punto medio alto. Aquí vamos a realizar punto medio alto tomando la hebra de la parte de atrás y la lomita. Siempre la hebra y la lomita. Tomamos hebra,
pasamos de la parte de atrás, la hebra y la lomita. Aquí en medio de la cadeneta, la hebra de arriba y la lomita que está de la parte de atrás. Vamos a ir dejando la hebra delante del punto. Tomamos solo la parte de arriba y la lomita de atrás, el centro de la cadeneta y atrás en la hebra o en la lomita que quede detrás. Así vamos a trabajar puntos medio alto por toda esta vuelta hasta llegar a este último punto. Vamos a realizar el último punto. Tomamos la hebra de arriba de la cadeneta y la lomita, miren aquí donde está, en la parte de atrás. Vamos a hacer el cierre de esta tercera vuelta. Damos altura a esta orejita, pasamos la aguja de atrás hacia adelante en la primera cadeneta completa, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás, ajustamos y vamos a trabajar ahora la cuarta vuelta realizando punto combinado, punto medio alto. Siempre iniciamos con punto medio alto y seguimos con punto alto. El punto medio alto tiene que quedar encima del punto medio alto de la vuelta anterior y el punto alto debe quedar encima del punto alto de la vuelta anterior. Vamos a hacer aquí el primer punto. Ustedes saben que este punto siempre lo simulamos. Tenemos orejita en el ganchillo. Vamos a pasar la aguja debajo de esta lomita, miren aquí, y en el centro del punto. De esta forma es un punto medio alto centrado. Tenemos orejita en el ganchillo, pasamos de lado aquí en la hebra y en el centro del punto. Tomamos hebra, damos altura, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Tenemos el punto medio alto simulado. Miren que hemos simulado todos estos puntos y no se nota mucho la diferencia. Vamos a hacer ahora el punto alto. Tomamos hebra, vamos al punto del lado y vamos a la hebra de la cadeneta que hemos dejado, miren, la que está delante, y aquí vamos a realizar el punto alto. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba, debajo de esa hebra, tomamos hebra nuevamente, damos altura hasta la mitad, tomamos hebra, pasamos por las dos hebras primeras, damos altura, nos quedan dos, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos el punto alto. Vamos a hacer el punto medio alto centrado. El punto alto. Medio alto centrado. Punto alto. Medio alto centrado. Y el punto alto lo estamos haciendo encima del punto alto, miren.
Así nos va quedando el patrón de puntos. Miren qué hermoso. Vamos a seguir trabajando esta cuarta vuelta con esta misma secuencia. Punto alto, medio alto, alto, medio alto, hasta llegar a este último punto. Finalizamos esta cuarta vuelta y aquí ya se puede apreciar mejor la combinación de puntos que hemos trabajado. Aquí realizamos el cierre, pasamos la hebra debajo de la primera cadeneta completa, que viene siendo esta. Llevamos la hebra hacia atrás y aquí ajustamos. Miren que aquí, si tienen alguna duda, aquí completamos el punto medio alto. Tenemos la parte de abajo, la parte del centro y aquí completamos la cadeneta. Así hemos finalizado esta cuarta vuelta y miren cómo se ve la combinación de puntos, cómo se ve este patrón de puntos de hermoso. Aquí vamos a trabajar la vuelta número 5 y esta va a ser de puntos medio alto. Lo vamos a hacer trabajando la hebra de la parte de arriba de la cadeneta. Y la vuelta número 6 es la combinación de puntos, punto medio alto y punto alto. Van a seguir trabajando estas dos combinaciones de puntos hasta llegar a una altura deseada. Yo voy a seguir trabajando y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Ya le he dado la altura necesaria a la pieza. Aquí he realizado 16 vueltas. Les voy a mostrar cómo van a identificar cada vuelta. Podemos ver que la pieza se divide en bloquecitos, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada bloquecito está compuesto por 2 vueltas, una vuelta de punto medio alto y una vuelta de punto medio alto combinado con punto alto. Entonces tenemos una y 2 vueltas, aquí 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Les quiero mostrar dónde hemos cerrado y abierto cada vuelta. Recuerden que ese punto es un punto falso. Por lo general ese punto lo inician con cadenetas, pero yo les expliqué cómo hacerlo de una forma que no se note. Miren aquí dónde está el punto y vean que es un punto que no se diferencia mucho de los demás. No se nota esa cicatriz de cierre y de abertura. Miren que se ve muy parejo el punto. Se ve precioso y de la parte interna tampoco nos dejó una cicatriz muy notoria. Miren lo espaciosa que quedó la bolsa. Si quieres el bolso un poquito más alto, sigues trabajando la misma secuencia de puntos. Te voy a dar las medidas hasta ahora. De alto tenemos 19 centímetros y medio. Vamos a trabajar ahora una última vuelta y esta va a ser de puntos medio altos para darle el acabado final a la pieza. Vamos a ubicarnos en el último punto. Damos altura a esta orejita. Mira, pasamos la aguja de la parte de atrás. Colocamos orejita sobre el ganchillo y llevamos hacia atrás. Aquí hemos realizado el cierre y hemos completado el punto medio alto. Vamos a pasar la aguja en el centro de las 2 hebras. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos altura. Vamos a tomar la hebra que tenemos reservada y vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante y también de atrás hacia adelante en la segunda hebra. Aquí vamos a hacer un giro. Vamos a tomar hebra nuevamente y vamos a cerrar el punto. Ya aquí hemos formado nuestro primer punto medio alto falso. Vamos a tomar hebra sobre el ganchillo y vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba y la hebra que está en la parte de atrás. Damos altura, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Tomamos hebra nuevamente, pasamos en el centro de la cadeneta y en la hebra que está detrás o en la lomita que está detrás. Tenemos 3 orejitas sobre el ganchillo, tomamos hebra y cerramos.
Así vamos a estar trabajando los puntos medio altos, punto sobre punto, hasta llegar al último. Hemos realizado el último punto de esta vuelta. Aquí finalizamos, cortamos la hebra, sacamos esta orejita y vamos a hacer el cierre de una forma invisible realizando una cadeneta. Pasamos una aguja más delgada en la parte de abajo de la primera cadeneta completa, colocamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Ajustamos un poco hasta que esta hebra nos quede del mismo largo de las demás. Entonces aquí vamos a dar vuelta, tomamos la aguja y la vamos a llevar debajo de esta última cadeneta, pasando también debajo de esta hebra. Entonces pasamos debajo de la hebra, en el centro de la cadeneta, tomamos la hebra que hemos cortado y la llevamos hacia abajo. Ajustamos. Miren, así hemos realizado el cierre. Vamos a tomar esta hebra corta y la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Vamos a colocar el broche de imán. Acomodamos nuestra pieza de esta forma que quede completamente recta y pueden usar cualquiera de los dos lados como parte derecha. Miren que no tenemos cicatrices en la pieza, así que cualquiera de los dos lados va a quedar perfecto. Ustedes cojan la que se les vea más bonita. Vamos a colocar primero el broche grueso. Este es el que va a ir en la parte de atrás. Pueden guiarse usando 1 metro para que les quede totalmente en el centro. Tenemos 22 centímetros, quiere decir que el centro está en el 11 y el 12. Vamos a colocarlo en medio de esos dos y así nos aseguramos que el broche quede totalmente en el centro. La costura va a ser una costura sencilla. Vamos a estar usando aguja e hilo nylon. Siempre al iniciar una costura vamos a dar una hebra. Vamos a coser solamente con una sola. Y en cada espacio vamos a realizar 3 costuras. Tenemos 1, 2 y 3. Vamos a pasar a la siguiente. Finalizamos las costuras. En cada espacio realizamos 3 costuras sencillas. Vamos ahora a hacer el remate. Tenemos la hebra, la vamos a llevar hacia el primer espacio donde realizamos la primera costura. Ya tenemos las 2 hebras juntas donde iniciamos y aquí donde finalizamos. Vamos a cortar. Vamos a hacer 3 nudos. Y esta hebra o este nylon lo van a esconder de la parte de abajo de los puntos. Aquí pueden también quemarlos un poquito para que queden pegados. Ya realizamos la costura de este broche. Vamos a colocar la segunda parte. Ubicamos el broche. Aquí giramos. Acomodamos bien la pieza nuevamente. Abrimos. Y ya tenemos el lugar donde vamos a colocar el otro broche. Vamos a realizar la misma costura sencilla como la hicimos de este lado. Vamos a colocar esta plaquita cortesía de Tus Insumos Online.
ustedes pueden adquirir y personalizar con el nombre de su emprendimiento. En la descripción del video les voy a dejar el enlace. Vamos a colocarlo aquí en este espacio. Y aquí ajustamos en la parte de atrás. Vamos a colocar las argollas. Vamos a ubicarla en la segunda, 1 y 2. Uno y 2 aquí en el segundo espacio. Colocamos la asa. Esta es una asa en cuero de 1 metro de largo. Te voy a dar las medidas. De largo quedamos con 21 centímetros y de ancho tenemos 24 centímetros. Te voy a mostrar lo espaciosa que quedó la bolsa por dentro. Mira qué hermoso, qué acabado tan precioso. Es una bolsa bien estructurada con una combinación de puntos divinos y que además está en tendencia. Hemos llegado al final de este proceso. Espero que te hayas disfrutado el paso a paso, que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Esto me motiva a seguir compartiendo estas hermosas clases contigo. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios te bendiga. Chao.